Hola, buenas tardes a todos. Estamos hoy, 15 de abril, en una nueva edición de Ergon Conversa, que como sabéis una iniciativa que hemos iniciado desde hace algunos meses, en la cual un grupo de amigos directamente interesados y vinculados a lo que es nuestro proyecto Ergon, conversamos con personas que consideramos que tienen interés y que pueden aportarnos valor y que tienen, criterio, información, conocimientos, experiencias, etcétera, que ligan con nuestro objetivo fundacional. También al mismo tiempo, me gusta decir esto, pretendemos que esa conversación no sea únicamente una conversación unidireccional, sino sea bidireccional, en el sentido de que también nosotros podamos aportarle valor a la persona que interviene o que nos acompaña en estas reuniones. Hoy vamos a contar con José Joaquín Flechoso. Tengo que reconoceros que yo a José Joaquín Flechoso no le conocía, le conocí hace algunos meses como consecuencia del lanzamiento de un libro y de una presentación que hizo hace unos meses en el espacio Telefónica hablando de su proyecto Cotizantes. Entonces, como es un trato informal, etcétera, etcétera, simplemente le voy a pedir a José Joaquín que él mismo se presente y que de alguna manera nos posicione, nos introduzca en lo que es Cotizantes, un poco los 4 o 5 mensajes clave que considere más oportuno. Le voy a dar 5 o 6 minutos, no más. Como sabéis, no se trata de una presentación formal, sino de una conversación, y a partir de ahí, evidentemente, todos los que estamos presentes en este acto podemos intervenir. Hemos elaborado conjuntamente con José Joaquín un guión que vamos a utilizar como guía y punto. Vamos a ver si somos capaces de que la conversación de hoy aporte valor, no tan solo a los que estamos participando presencialmente, sino a los que más adelante o en el futuro podáis acceder a esta conversación a través de nuestra. José Joaquín, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias, Pau. Encantado y muchas gracias por esta invitación. Encantado de estar con vosotros y buenas tardes a todos. Hoy es una presentación muy breve con 3 apuntes biográficos míos, pero muy rápidos. Yo soy funcionario del Cuerpo Superior TIC de la Administración. Fui gerente de informática de la Seguridad Social. Y después de un largo periplo por el mundo privado, hace 5 años volví otra vez a mi puesto en la administración. Y estoy desempeñando la tarea mi puesto se llama Estrategia TIC en la Seguridad Social, con la idea de buscar nuevas tecnologías aplicables a la gestión de la seguridad social. Pero paralelamente a esto, justo hace 2 años y medio, puse en marcha una iniciativa que empezamos, se denomina Cibercotizante, y ahora os explico también el porqué de este nombre. Es una iniciativa que puse en marcha, como he dicho, hace 2 años y medio, con otras personas de un entorno próximo, como era Vicente Gil, que es un hombre del mundo de las telecomunicaciones, muy vinculado al Colegio de Telecomunicaciones, Javier Placer, que fue el CEO de Telefónica Open Future, Francisco Ginel, Paco Ginel, que ha sido una persona muy importante en el mundo de la ciberseguridad Telefónica y ahora es consultor externo, y Sebastián Reina, una persona muy vinculada al mundo laboral, fue director general de cooperativas y durante 18 años ha sido secretario general de UPTA, el sindicato de autónomos. Bueno, los 5 empezamos a plantear un colectivo de reflexión, que ahora ya podemos denominar que ya es un think tank, porque realmente hemos ido creando una importante aportación de valor, con la idea de reflexionar sobre lo que significaría el mundo de la digitalización y su incidencia en el empleo. El nombre de cibercotizante, que es lo que quería contaros, es un palabra que yo me inventé hace
unos 4 años, cuando lo primero que hice fue acercarme, desde que volví a ver esta responsabilidad mía en la seguridad social, a plantear, o intenté plantear, cómo veíamos el futuro de la robotización y el empleo, en fin, de los sistemas automáticos en general con respecto al empleo. Bueno, yo esto, obviamente, en mi entorno, pues se lo conté al secretario de Estado de Seguridad Social. También busqué apoyos en el Parlamento y finalmente la única persona que, digamos, me hizo caso sobre lo que yo estaba planteando fue Mercè Perea, diputada del PSC y la portavoz en aquel momento del Partido Socialista en el Pacto de Toledo. Bueno, mi insistencia en este tema fue grande, diciendo que creo que había que detenerse a analizar cuál podía ser el futuro de la aportación de los sistemas automáticos, robots y sistemas de automatización, porque sería muy difícil una sola definición de lo que es un robot, ¿no? Pero bueno, lo que significarían todos los sistemas en este entorno, y la aportación que podían tener al estado del bienestar y obviamente para la contribución a la cotización de la seguridad social. Y por ahí surgió este nombre, cibercotizante, lo fui proponiendo a este primer colectivo y así fuimos avanzando. Estos 5 personas que empezamos esta actividad, pues posteriormente lo que fuimos es trabajando en un poco más sobre estos temas y empezamos a hacer documentos. Esos documentos eran fundamentalmente recogiendo información que estaba en el World Economic Forum, la OIT, en el informe de la Sociedad Digital de Telefónica, en fin, en definitiva, una serie de documentación en la que hacía una aproximación a este tema sin que evidentemente descendieran más que una primera, digamos, análisis muy por encima de lo que podía ser el empleo, de lo que podía haberse afectado en el futuro. Bueno, sobre todo esto lo que hicimos fue incorporar un consejo asesor. En ese consejo asesor, que nos parece que era uno de los puntos fundamentales para poder tener personas de determinado prestigio, muy reconocidas y reconocibles, y que nos permitieran ir aportando otro tipo de opiniones para consolidar estos estudios. En ese consejo asesor tenemos a Federico Mayor Zaragoza, todos conocéis, Manuel Pimentel, que también lo conocéis porque fue ministro de Trabajo y Seguridad Social, María Jesús Prieto Lafargue, que fue presidenta del Instituto de Ingeniería de España, la única mujer que ha sido presidenta de la Asociación Mundial de Ingenierías y Ingenieros de Telecomunicaciones, 2 catedráticos de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, como Jesús Mercader, de la Carlos III, y Ana de la Puebla, de la Autónoma de Madrid. Víctor Izquierdo, que es, digamos, un referente dentro del mundo de la administración, ha desempeñado sus tareas en distintas subdirecciones de muchos puestos de la administración. Natalia Martos, una abogada especializada en Derecho Tecnológico, en lo que se llama hoy en día Legal Tech. Margaret Chen, persona vinculada a Telefónica y que junto con el propio Álvarez Pallete fueron las primeras personas que ella, por ser china, obviamente, pues la facilidad del idioma permitió que los primeros pasos de Telefónica en China fueran con ella y con el actual presidente. María Ángeles Sallé, que fue directora del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, del ONSI. Javier Cantera, un experto en el mundo de los recursos humanos, doctor en psicología. Marta Valenciaga, decana del Colegio de Teleco y presidenta de la Asociación Española de Teleco. Y Fernando de Pablo, que ha sido la última incorporación, también hombre de larga trayectoria en el mundo de la administración, ha sido secretario general de Administración Digital y actualmente tiene un reto apasionante que es la dirección de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid, en el que está abordando una enorme transformación de todo, incluso lo que serán los pasos de una futura Smart City. Bueno, todo esto, evidentemente, con este importante capital humano, pues hemos ido trabajando, avanzando y de nuestras primeras reflexiones, de las que hablaba, hicimos un libro
que mencionaba Pau Hortal, se llama El empleo en la era digital, cómo cambiará nuestro trabajo tras el COVID-19. Y este segundo título se lo pusimos precisamente porque cuando íbamos a publicar el libro, eh, el editor lo tuvo que parar porque entramos en pleno confinamiento. Entonces dijimos, bueno, y él me dijo, obviamente, no sé qué va a ser de mi vida, de mi futuro y de mi editorial. Y de momento vamos a ir esperando un poco hasta que esto vaya amainando. Bueno, pues yo le dije lo que vamos a hacer es reactualizar todos los contenidos del libro, poniéndole énfasis en lo que a todos los capítulos puede afectar el COVID-19. En este libro, evidentemente, hemos hecho una recopilación, primero de la situación de partida, esos grandes datos que os decía de estos grandes estudios. Hemos hablado de inteligencia artificial y machine learning. Hemos hablado de talento senior. Hemos hablado de ética digital y humanismo tecnológico. Por supuesto que hemos hablado de tema de teletrabajo, de lo que serían los empleos emergentes, de ciberseguridad y uno en el que hemos hablado también de lo que podía significar el ingreso mínimo vital dentro de una economía digital y haciendo las equivalencias con lo que puede ser el dividendo, lo que se llama el dividendo Alaska, en el cual los habitantes de Alaska, por el hecho de tener la economía tan respaldada por el petróleo, pues obtienen unos beneficios. Decimos que una sociedad digital a lo mejor también podría plantearse ese tipo de dividendo. Bueno, y luego un capítulo en el cual pues yo presento lo que he denominado 10 escenarios de posible cotización de los robots a la seguridad social. Este planteamiento es, como he dicho, escenarios. No quiero decir que son ni alternativas ni nada. Luego entraremos, si queréis, un poco más en detalle, pero son escenarios para desarrollar y para hacer un estudio de qué podía ser si pusiéramos en marcha cada uno de esos escenarios en cifras de ingresos, cifras de empleo y, obviamente, todo esto requiere un macroestudio económico, etc. Bueno, paralelamente a esto, desde enero del 2020, tengo en Capital Radio, que es una emisora económica que se escucha en gran parte del territorio español. Es una emisora dedicada 100% al mundo económico. Tengo una tertulia que también se llama Cibercotizante, que es todos los martes, media hora. Podéis seguir o bien por los podcasts que están ahí publicados en nuestra web de cibercotizante.com. Ahí podéis ver en una parte que pone Cibercotizante en los medios, podéis ver todo lo que es nuestra actividad mediática en cuanto a estas tertulias, que semanalmente vamos llevando un invitado para tratar temas del entorno de la digitalización. Por poneros algún ejemplo, aparte de Mayor Zaragoza y Pimentel, que obviamente han pasado por ahí por ser miembros del Consejo Asesor, también han pasado Joaquín Almunia para hablarnos de competencia y de las Big Tech desde su experiencia como ex vicepresidente de la Comisión Europea. Ha pasado Carmen Artigas, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Roberto Sánchez, el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. La semana que viene Víctor Calvo Sotelo, el director general de Digitales, una de las patronales del sector electrónico. Va a pasar también por ahí el alto comisionado de España, Nación Emprendedora, Francisco Polo, o Chema Alonso, el gran experto de ciberseguridad, este hombre tan peculiar que reconoceréis por ese gorro que le caracteriza, que es un hombre muy vinculado a Payete para hablarnos precisamente de esa ciberseguridad. Pero ahí tocamos muchos temas. Hicimos concretamente un ciclo que le llamamos dentro de las tertulias digitalización y empleo, por el cual pasaron distintos agentes sociales, sindicatos como UGT y Comisiones Obreras, los dos sindicatos de autónomos, UPTA y ATA, la COE, y por supuesto Fundae, como una de los miembros importantes en la formación de este país, y también el SEPE a través de la Subdirectora General de Políticas Activas de Empleo. Todos ellos han pasado por ahí y precisamente de este trabajo, pues ahora vamos a empezar otra sección más en Cibercotizante a partir del mes de mayo, que va a ser
digamos, la gestión del talento se va a denominar, otra tertulia en el cual vamos a tener el respaldo de Fundae para hablar de esa gestión del talento desde el punto de vista de lo que Fundae y tanto los patronos como aquellos miembros del plan formativo de Digitalízate, que es llegar en habilidades digitales, pues nos pueden contar también sus ideas, cómo ven la formación, cómo ven el upskilling, el reskilling, en fin, un poco todas estas. Y por supuesto hablaremos también de liderazgo y de talento, como obviamente reza el nombre del programa. Bueno, así a grandes rasgos, esto es lo que venimos haciendo en Cibercotizante, por eso digo que podéis seguirnos en toda nuestra actividad en www.cibercotizante.com. Ahí veréis varias pestañas, veréis quiénes somos, quiénes componemos este conjunto, y desde el mes de septiembre, que somos asociación, pues estamos creando una iniciativa que se llama Los 100 de Cibercotizante, en el cual lo que queremos es crear un grupo importante de personas que siga manifestando ese criterio multidisciplinario que tenemos en el Consejo Asesor, también multigeneracional. Se están incorporando también algunas personas de un grupo dentro del colegio de Teleco que se llama Mentit, que es un grupo de mentorización que están poniendo gente de 30 años, recién graduados, licenciados, ingenieros del colegio, en el cual vamos a hacer una aproximación al mentoring inverso. Y también hemos firmado un acuerdo con el Colegio de Teleco para poner en marcha un programa que le llamamos de recuperación de talento senior de ingenieros de telecomunicaciones, con la idea de ir dando a partir de ese grupo apoyo, soporte en aquellas áreas en las que la digitalización es necesaria, mundo rural, mundo de la empresa, mundo del comercio, donde queremos que con ese grupo y con ese apoyo del colegio y de esos profesionales, que algunos pues involuntariamente han dejado de trabajar, porque bueno, ya sabéis cómo funciona el tema del empleo, y sobre todo en el mundo tecnológico, a veces la edad está siendo un gran hándicap. Telefónica ha despedido muchas personas con 50, 55 años, y gente que está evidentemente en la cima de su grado intelectual, pero han sido apartados de los puestos de primer lugar. Bueno, y eso es así a grandes rasgos lo que yo quería situar, siguiendo un poco el esquema de lo que me pedía Pau, y ahora ya entramos en lo que tú quieras y queráis vosotros. Ok, vamos a abrir las intervenciones a todos los que estamos en la reunión. En cualquier caso, hay tres temas que me interesa saber tu opinión, ¿no? Vamos a ver. Si tuvieras la capacidad de decisión suficiente para tomar decisiones, porque muchas veces las personas que tienen capacidad de decisión tampoco la tienen tan suficiente porque se ven muy condicionadas por otros factores que les tomar decisiones. En materia fiscal vinculada a la robotización, ¿qué medidas tomarías? Bueno, vamos a ver. Realmente, en materia fiscal, yo creo que una de las cosas que está ocurriendo en otros países, por ejemplo en Corea, ha sido dar unos grandes incentivos fiscales para la robotización. Aquí en España todavía esto no ha llegado. Corea del Sur, obviamente. Corea estaba llegando a un grado en el cual la robotización formaba parte del tejido empresarial e industrial, y lo que hicieron fue dar incluso unas bonificaciones primero fueron de un 7, acabaron en un 2 el año pasado, evidentemente con el tema de la pandemia, cuando ya se pensaba haber quitado esos incentivos, esa política de ayuda a la industria en materia de robotización, pues se ha aplazado un año más. Pero la idea es que a final de este mismo año esos incentivos fiscales dejen de estar. Yo creo que evidentemente todo lo que signifique modernizar el tejido industrial y modernizar los servicios debería tener una ayuda, ¿no? Ahora se está hablando, obviamente, de estos fondos europeos que unos importes tan elevados van a venir a España. Yo creo que es el momento también de que posiblemente muchas personas van a pensar, bueno, y con esos fondos, ¿qué va a ocurrir en el país? Pues yo creo que lo que tiene que ocurrir en el país es que todo el mundo empiece a pensar esas posibilidades que pueden dar los fondos para una mayor digitalización,
y, por supuesto, para una mayor modernización. Yo creo que la política de incentivar la robotización, básicamente en esas áreas industriales, sería importante, ¿no? Una de las propuestas que se estaban hablando en esos escenarios que decíamos, pues habla precisamente también del impuesto de sociedades, del IRPF en rentas de capital, etcétera, que son cosas que evidentemente van muy vinculados a unas formulaciones de recaudación. Pero yo creo que fundamentalmente lo que hay que hacer son incentivos para que la industria se vaya automatizando y, sobre todo, no digamos nada, lo que puede significar también para la pequeña y mediana empresa española, ¿no? Pero yendo al otro nivel, es decir, estamos hablando de un impuesto sobre los robots, es decir, van a tener que pagar los robots seguridad social o un impuesto que compense, digamos, el no ingreso en relación al trabajador al que sustituyan, o es mejor, como dicen otros, que no nos inventemos cosas nuevas y que realmente mantengamos una política de seriedad fiscal y que realmente reduzcamos el fraude fiscal. Bueno, obviamente vamos a ver reducir el fraude fiscal. Evidentemente hay que reducirlo, ¿no? Yo creo que es una de las grandes lacras que tenemos, ¿no? Pero vamos a ver, con respecto al tema de si tienen que cotizar o no los robots. Yo, como os decía, he tenido mucha tarea de convencer dentro de este entorno del Pacto de Toledo, y ya sabéis cómo son los políticos, que evidentemente a veces ven cosas muy interesantes, pero si no le ven un rédito en votos, pues pasan un poco de ello, pero creo que este tema había que tratarlo. Y dentro de todo esto, yo he insistido durante estos años en que había que abordarlo de alguna forma. Y de hecho, la recomendación 20 del acuerdo de pensiones del Pacto de Toledo, que como conocéis se aprobó en el mes de noviembre, pues esa recomendación 20 habla claramente de lo que habla de este proceso que ellos llaman proceso imparable de digitalización de la economía y esta transformación que hay del entorno productivo, ¿no? Y concretamente ahí al respecto hay una frase en esta recomendación 20 que la voy a leer textualmente que dice: el reto pasa por encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la seguridad social más allá de las cotizaciones sociales. Para mí esto fue un punto importante. Yo me alegré mucho cuando me propusieron incorporar esta frase y esta recomendación 20 referida a este tema digital, porque abre por lo menos el camino de que podamos estudiar. Yo creo, y por eso digo que le llamo escenarios, yo creo que esos 10 escenarios que hemos recogido en el libro y que ahora mismo estamos trabajando en los preliminares de hacer ese macroestudio con macroeconomistas, con demógrafos, con estadísticos, con personas evidentemente fiscalistas. Estamos viendo escenarios, pues algunos es posible que se puedan poner en práctica y otros hay que descartarlos. Pero es importante recogerlo. Bill Gates habló hace ya unos años de que si 50 personas son desplazadas por un robot, el robot tiene que pagar lo mismo y cotizar lo mismo que estaban cotizando esas 50 personas. Bueno, eso lo hemos llamado un escenario 1, ¿no? Por ejemplo. Pero en los escenarios hay muchas cosas, ¿no? O sea, a todo esto habría que empezar a plantear desde un impuesto finalista hasta lo que decía el premio Nobel de Economía, Edmund Phelps, de hacer un impuesto moderado, tipo impuesto de la renta, por ejemplo. Son escenarios y yo no quiero descender más allá de lo que son ahora mismo, que son escenarios. No puedo plantear una alternativa, ni puedo decir si mezclar unas propuestas u otras podían dar resultado. Creo que este estudio, que lo estamos iniciando, nos va a llevar unos meses el analizarlo y el presentarlo, pues creo que puede dar mucha luz al respecto. Pero entiendo que de alguna forma, como he dicho antes, la automatización en general debe contribuir al estado del bienestar en todos sus aspectos. Más queréis intervenir, por favor, levantar la mano. Carite, ¿querías intervenir? No. Bien, entonces, sigamos. Vamos a ver. Creo que todos estamos de acuerdo en que hay un proceso de digitalización, de robotización, etcétera, al cual se suma el impacto del COVID y que esto va a generar
unos niveles de desempleo superiores a los que teníamos antes del 2000, iniciarse el 2020, o un mantenimiento de una cierta, digamos, mayor inactividad laboral en unos años, mientras, digamos, seamos capaces de retomar esa situación. Entonces, ¿qué hacemos con todo este colectivo de personas que no van a trabajar o que van a verse desplazadas al mercado de trabajo, que se van a convertir en desempleados de larga duración? Creo que eres perfectamente consciente, y este dato para ti no debe ser una novedad, de que aproximadamente el 30 o el 35% de los desempleados de este país son desempleados de larga duración, por tanto tienen más de 2 años de presencia en el desempleo, con todo lo que esto significa, etcétera, etcétera. ¿Qué medidas plantearías vía encaje, tema formación, tema aprendizaje, tema ingreso mínimo vital? ¿Cómo modular todo esto? Bueno, vamos a ver. Como decía, los estudios que se están publicando, sobre todo del World Economic Forum, del Foro Económico Mundial, hablan de un saldo positivo después de la entrada de la digitalización. Es evidente que han coincidido, yo creo que evidentemente la década, y nosotros nos basamos en lo que van a significar el entorno de 2020 a 2030, esta década es absolutamente disruptivo, todo lo que está ocurriendo dentro de este fenómeno de la digitalización, pero obviamente, según esos estudios, es curioso cómo en el 2018 el propio World Economic Forum hablaba de que se iban a producir en esta década, estamos hablando, de 75 millones de desempleos y se iban a generar 133 millones de nuevos empleos. La revisión de este mismo documento sobre ahora lo que le han llamado los riesgos globales, el otro era relativo fundamentalmente al mundo del trabajo, y era lo que llaman el informe de los riesgos globales, Global Risk. Pues las cifras han cambiado y ahora habla de que se pierden 85 millones de puestos de trabajo, es decir, 10 millones más de puestos de trabajo, y los nuevos empleos bajan de 133 a 97. Mucho más tiempo que si seguimos unos años más, estas cifras van a ir todavía aproximándose más. Pero bueno, lo que es cierto es que las cifras hablan de un saldo neto. Esto, como podéis imaginar, los papeles aguantan todo, pero luego hay que verlo en términos reales. Hay un riesgo, obviamente, y es que estas cifras, aunque luego sea un saldo neto, pues no sea simultáneo. Y esto es el gran problema. Vamos a tener a lo mejor un momento en el que hay una gran bolsa de desempleo hasta que se vuelva a generar el nuevo empleo de la digitalización. Todo esto pasa, obviamente, por plantear que la formación y, sobre todo, la formación de aquellos trabajadores que son desempleados, pero me preocupa más no los desempleados, sino los que son inempleables. ¿Qué es inempleable? Bueno, es un término que sacó a finales de los 80 Jean-Jacques Servan-Schreiber, que hablaba, él ponía en un ejemplo, en aquella época evidentemente estamos muy lejos de la digitalización actual, había sistemas informáticos, obviamente, pero estábamos en el albor de todo esto, ¿no? Pero ni las comunicaciones estaban tan desarrolladas, ni los sistemas eran, por supuesto, no existía inteligencia artificial. ¿Qué es lo que era el inempleable? Pues aquel señor, él ponía un ejemplo del relojero suizo de precisión. El relojero era una persona muy apreciada porque con sus manos ponía los relojes con una puntualidad exacta. Llegan los relojes de cuarzo y resulta que este señor desaparece su empleo. No es que se quede sin trabajo, es que desaparece su empleo. Es un inempleable. Toda la experiencia que ha acumulado de esos conocimientos, que eran antes, incluso esa gran reputación que tenía profesionalmente, no vale para nada porque su empleo ha desaparecido. Por eso digo que me preocupan más los inempleables. A los inempleables, no aquellos que pierdan el empleo, obviamente tenemos un drama tremendo con el tema de COVID, habrá que ver cuándo se empieza a recuperar empleo del de siempre, por entendernos. Pero ¿qué pasa con el empleo de siempre que va a desaparecer? Con COVID no.
sin COVID. ¿Va a desaparecer? Pues porque cada vez va a haber menos cajeras en los supermercados, porque cada vez va a haber, el coche autónomo va a desplazar también otro tipo de empleos, etcétera. Bueno, pero habrá que crear supervisores de todas estas tareas, puesto que va a seguir habiendo cometidos al respecto. Y entiendo que la formación tiene una gran ayuda en lo que es el machine learning y la inteligencia artificial. Yo hablo siempre de un ejemplo que todo el mundo conoce y entiende enseguida, de lo que es la tecnología. Hasta hace 2 años, si no recuerdo mal, el VAR no existía en el fútbol. Existían 3 árbitros, un árbitro suplente y ahí te las entiendo. Desde que entra el VAR, resulta que aumentan las personas porque hay unos sistemas de realización mucho más complejos, aumentan el número de cámaras, aumentan, obviamente, que en todos los estadios tiene que haber más personas supervisando esas tareas y en el estudio también tiene que haber más árbitros, en fin. Se crea una serie de puestos de trabajo que simplemente hace 2 años ni nos imaginábamos que iban a existir. No digo que esto sea extrapolable a todo, ni mucho menos, pero está claro que de eso no sabíamos nada. Sabíamos que existía y en algún mundial incluso se ha hablado de ello, ¿no? Pero ahora ya es una cosa masiva. Este tipo de empleos tienen que crear. ¿Y qué significa? Pues que también a los árbitros ha habido que reactualizarlos en sus conocimientos porque tienen una tecnología aparte. Esto tiene que ocurrir en otros órdenes del mundo laboral, donde obviamente, pues como he dicho, la formación es fundamental en nuevas tecnologías y sobre todo en tecnologías aplicadas. Para mí ese es el secreto de todo esto. Estás en mute, Pau, estás en mute. Perdón, sí, creía Sí. que me había, no. Es decir, en vuestro manifiesto Mm, que tenéis en vuestra web y en los textos, digamos, de vuestro libro, planteáis la necesidad de un pacto por el sí. empleo digital. Mm. Sí, evidentemente, entendemos que En qué consistiría desde tu punto de vista este pacto? Y en qué medida entiendo que ese pacto vosotros lo formuláis incluso antes del COVID? Es decir, ¿cuáles serían los elementos que deberían de retomarse respecto a la idea inicial que teníais como consecuencia de la experiencia que hemos vivido en el bueno, no, el manifiesto lo hemos hecho después. Lo hemos hecho, bueno, después, todavía no ha acabado el COVID, ¿no? Pero lo hemos hecho una vez que estaba el COVID ya en marcha. Hemos hecho el manifiesto y sobre todo hablamos del Pacto por el Empleo Digital precisamente porque hay varias cosas que habría que tocar ahí. Primero, las relaciones laborales van a cambiar y digamos que las relaciones laborales ahora mismo tienen la gran Biblia, sigue siendo el Estatuto de los Trabajadores, algo que tiene 40 años de antigüedad, del año 80. Claro, hablar de situaciones como ahora mismo estamos viendo, en el cual hombre, máquina y algoritmo van a empezar a entenderse de alguna manera en esas relaciones laborales en las cuales no están claras las jerarquías, porque ya sabéis que en algunos sitios incluso los robots están siendo jefes, entre comillas, de empleados que supervisan su labor. Incluso en una fábrica importante de China, eh, ponen emoticonos en función de la calidad del trabajo que tenga cada uno. Y también los empleados ponen sus propios emoticonos, pues ese día están más contentos, están más preocupados o están más tristes, lo que sea, ¿no? O sea, hemos entrado en unas situaciones de relaciones laborales muy distintas. Pero el pacto por el empleo tiene que ser mucho más que todo eso. Esas relaciones laborales van a cambiar, pero también está claro que el mercado de trabajo va a cambiar. Eh, Ahora mismo, pues todo lo que estamos viendo, por ejemplo, los millennials, se está viendo que hay, digamos, una fidelidad al trabajo en la empresa en la que están aproximadamente de 2,8 años. Significa que hay gente que tiene un gran talento y adquiere un talento complementario de formación dentro de esa empresa y resulta que de pronto pues dice, mira, tengo una oferta más interesante o a lo mejor tengo una oferta más interesante, no es necesariamente económica, porque se están pidiendo por otros parámetros, como puede ser el poder trabajar desde casa, como puede ser tener más tiempo de ocio, como puede ser no tener que fichar, porque evidentemente se empieza a trabajar por objetivos. Esto mismo del trabajo por objetivos, el trabajo inteligente también. Lo que ahora mismo estamos viendo de que
un profesional se puede poner en el mercado y trabajar para varias empresas en base a sus habilidades y conocimientos digitales. Pues me parece que todo esto tiene que cambiar. Entonces, hay que crear ese gran pacto por el empleo. Sobre todo porque los propios sindicatos, y por eso decía que para mí fue muy importante cuando llevé a la tertulia y hice ese ciclo sobre digitalización y empleo, quería conocer las posturas de sindicatos, de autónomos, pues que obviamente ellos son los que más protagonismo pueden tener en este caso, y de la COE con respecto a la digitalización. Es importantísimo que esa digitalización se tiene que hacer dejando los menos cadáveres por el camino posible. Esto está claro. Y para eso necesitamos que no se entre en una guerra en la que los agentes sociales, unos digan, bueno, es que la automatización va a cargarse el empleo de una forma muy lesiva para todos sin crear uno nuevo. Bueno, yo creo que hay que pensar, y los sindicatos nos demostraron la madurez que tienen en este sentido, que entienden que va a haber esa destrucción de empleo y lo que hay que hacer es precisamente sentar las bases de ese nuevo, esas nuevas relaciones laborales y esas nuevas formas de trabajar. Entonces entendemos que ese pacto digital tiene, por supuesto, implicar, como he dicho, a los agentes sociales y a las patronales. Por eso también me interesa mucho la opinión de Digitales, que la semana que viene con Víctor Calvo Sotelo, porque precisamente las grandes consultoras en España están haciendo una apuesta por el talento joven, pero también ese talento joven pues está claramente mal pagado en función de cómo esos mismos trabajadores pueden estar hechos por pueden ser seleccionados por otra empresa extranjera. ¿Qué ocurre con esto? Que hoy en día, con una descentralización absoluta, deslocalización absoluta de los puestos de trabajo, pues yo puedo estar trabajando desde aquí para una empresa americana, otra argentina y otra de Dinamarca. Y me están pagando más que una española, pero sin embargo yo sigo residiendo aquí. Todo esto está cambiando. Entonces, en el Pacto Digital hay que ver factores de deslocalización, factores obviamente de desconexión digital, que es importante. Tenemos legislación al respecto, pero es muy importante que también se plasmen en ciertos convenios colectivos. Se hacen las grandes empresas, Telefónica, BBVA, Repsol, Orange, tienen reconocidos esos derechos digitales a la desconexión, pero en empresas pequeñas evidentemente eso no está ocurriendo y tienen el mismo derecho esos trabajadores a tener los derechos de desconexión digital. Entonces, está claro que esto hay que ponerlo, hay que limitar derechos sobre el teletrabajo, sobre la desconexión digital y cada vez tiene más importancia el tema de la formación porque va a ser la gran herramienta que va a haber en el futuro, con lo cual parte de ese nuevo pacto digital tiene que venir incorporada formación para que digamos, la actualización digital tiene que ser permanente para que un trabajador no pierda esa posibilidad, ¿no? Y luego también en ese pacto digital tampoco debemos de dejar fuera a estos colectivos, como hemos dicho, de talento senior, que a lo mejor por haberlos estaban en su empresa, tenían una formación y unos conocimientos de esa tecnología muy importantes, son despedidos y no tienen ningún instrumento para poder seguir estando actualizados en lo que pueden ser nuevas tecnologías que se van incorporando, salvo que ellos mismos se paguen sus cursos, Yo creo que en eso el Estado tiene que dar una posibilidad también para esa formación complementaria en la que ellos puedan acceder de forma gratuita. Suponiendo que sean ciertas las previsiones que hace el World Economic Forum o que hace McKinsey, etcétera, etcétera, y que nos encontremos con un contexto en el cual al final del proceso, digamos, si comparamos los empleos o las ocupaciones perdidas respecto a las nuevas creadas, haya un saldo positivo, lo que sí parece, suponiendo que esto fuera verdad, lo que sí parece es que probablemente puede haber en el futuro mucho más trabajo, pero no sé hasta qué punto mucho menos empleo. Es decir, entendiendo el empleo como una forma específica de gestionar el trabajo. ¿Qué opinas tú sobre ello? Mira, yo esta misma mañana tenía una call con gente de Everis y estábamos hablando, ellos me estaban de temas generales y me hablaban de que ahora mismo ellos a nivel mundial están viendo que hace falta en el sector tecnológico de las grandes consultoras, etcétera, del orden de unos 400 y pico
puestos de trabajo que demandan talento diarios, perdón, se está ofreciendo 400 y pico, cuando realmente la demanda es de unos 1.300, no sé qué. Es decir, van por delante de las previsiones de contratación porque entienden que la demanda es grande, pero también en este caso la oferta no está cubriendo toda esa demanda, porque posiblemente muchas personas no saben que esa oferta está en el mercado. Yo entiendo que posiblemente muchos de los que ahora mismo hacen una carrera, hacen luego 3 máster, hacen no sé cuántas cosas y tal, yo creo que lo estamos conduciendo a lo mejor a un camino equivocado. Primero porque pasan muchos años en formación y a lo mejor luego tienen oportunidad de un trabajo para el cual toda esa formación que han tenido no es tan específica como la que se demanda. Por eso estaba hablando del tema este importante de lo que pueden ser los nuevos empleos, ¿no? Lo que puede ser obviamente la generación de esos nuevos puestos de trabajo, ¿no? Se está hablando de que va a haber un incremento entre un 16 y un 17 y un 27% en esta década, según los sectores, en lo que son las profesiones emergentes. Eso para el año 2022 se calcula que ese 27% estará más o menos consolidado digamos, en empleos como los analistas de datos, como los desarrolladores de software, especialistas en e-commerce, en redes sociales, sé yo, lo que es el relacionamiento humano, es decir, como servicios al cliente, profesionales de marketing, etcétera, ¿no? Especialistas en desarrollo organizativo, en responsabilidad en innovación. Y, por supuesto, en inteligencia artificial, machine learning, en big data, lo que es análisis de datos, ciberseguridad o blockchain, por ejemplo, ¿no? Todo este tipo de profesiones no se aprende ni en la carrera de teleco, ni en la carrera de informática, ni nada de esto. Esto exige luego una capacitación especial para cada uno de ellos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que si no le estamos dando a las personas cuál es este enfoque de estos nuevos empleos emergentes, de los que evidentemente vamos a estar viendo que ahí está el futuro del empleo. Primero, hay que hacer una gran labor de marketing para presentarlo a la sociedad y decir, especialícese usted en esto. Y a lo mejor dices, hombre, yo he estudiado 6 años de carrera, he estado haciéndome 3 máster que me han costado encima una pasta y tal, y ahora resulta que no tiene nada que ver. Todo esto, bueno, yo creo que todo eso, obviamente, hay que reconducirlo y hay que resituarlo, ¿no? Por eso entiendo que el empleo va a haber, las demandas de empleo va a haber, y desde luego cada vez más se van a ir buscando las capacidades personales, sobre todo el tema del talento, que cada vez va a estar más presente en todo, ¿no? Obviamente, digamos, hay una serie de factores que son conductores del cambio, ¿no? Todo esto, toda la revolución que ha habido con los fenómenos de redes sociales, y de aplicaciones que han permitido también buscar trabajo a través de unas aplicaciones desde el móvil, eso era impensable hace años, ¿no? Pero justamente ahí, ese empleo que se está poniendo en esas redes sociales es el empleo convencional. Pero ahí no se avisa para nada de lo que es el propio empleo que todos buscamos dentro del mundo digital. Yo creo que todo esto, como he dicho, tiene que ir saliendo a la luz pública, pero hay que hacer una gran labor de marketing para decir, los empleos se demandan en estas áreas. Y creo que el propio Estado tiene la obligación de ir haciendo difusión de estos empleos emergentes, cosa que en España no está ocurriendo. Digo, el Estado a nivel en general, no digo solamente lo que es el gobierno, también los gobiernos autonómicos. Yo creo que en todo lo hace falta ir diciendo, mire usted, vamos a ir creando un centro tecnológico de no sé qué y vamos a necesitar tales especialistas. Bueno, es que esto parece que está recogido en el Boletín Oficial del Estado y en 4 cosas más. Se conoce muy poco la oferta que hay y hay una gran demanda. A ver, supongo que no te extrañará si te digo que creo que yo personalmente y Energón discrepamos de algunas de las cosas que has dicho, pero luego tendremos tiempo de debatirlas. Mientras tanto, creo que Javier quería hacerte un comentario, que también se trata de eso, ¿no? Sí, de debatir, quería... Por supuesto. Dime, Javier. Vamos a ver, un poco... es claro que de alguna manera hemos vivido un momento de incertidumbre, de impacto. De alguna forma, lo que estaba más o menos
en el horizonte se ha remolinado y se nos ha echado encima, la famosa VUCA y todo aquello. Pero claramente la incertidumbre lo que ha abierto es la puerta a la complejidad. Y tengo la sensación que abordamos la complejidad como si no fuera tal, como si fuera una situación complicada, pero manejable con una variable o dos. Y la complejidad tiene una dinámica mucho más, de alguna manera, orgánica, en ese sentido, ¿no? Donde los elementos que suceden y se interconectan de una forma no previamente establecida. Y hay elementos en el ambiente que nos hacen verlo de esa manera, ¿no? Por ejemplo, en nuestra organización social cada vez se está, digamos, poniendo más, digamos, en tensión, en el sentido que hay otras organizaciones sociales mucho más eficientes que la nuestra. Tú has hecho una mención a China, por ejemplo, donde ya no es que te pongan un emoticón, sino que al entrar a la empresa, con el reconocimiento facial, ya saben cómo estás. Esa dinámica es una dinámica que va hacia la eficiencia del planteamiento capitalista, por decirlo así, que es lo que mismos chinos lo están diciendo, es decir, queremos, como no tenemos estas limitaciones éticas de Occidente, pues tiramos por aquí y vamos a arrasar, ¿no? Esa es una línea. La otra línea es la globalización. El ejemplo está en el canal de Suez y el accidente del canal de Suez, donde un elemento de todo el sistema pone en cuestión todo el proceso de distribución. Otras cuestiones que se ponen en cuestión, que además generacionalmente cada vez están más abiertas, es el tema del propósito asociado a la actividad que uno realiza y la necesidad o no de estar encuadrados dentro de una empresa, ¿no? Por eso de ahí la dinámica, digamos, del nómada de conocimiento, de elementos que están empezando a tener un efecto, donde el talento no está detrás de una pared, sino que está en la nube, accesible por parte de todos en ese proceso. Quiero decir, son tantas las variables que el problema, digamos, no es tanto buscar una solución como entender lo que está pasando, como entender el ecosistema en el que nos estamos moviendo ahora mismo. Por ejemplo, elementos que son absolutamente disruptivos es el cambio climático. El cambio climático entendido de una forma orgánica. Pero otro elemento disruptivo es el territorio, ¿no? Si estuviéramos en China, posiblemente ya el tema de ir al campo, en lugar de ir a las ciudades, ir al campo ya habría sido una orden. Habría que ir al campo. En el campo tenemos muchas opciones, posibilidades, necesidades. Toda esta dinámica, de alguna forma, es la que ahora mismo tengo la sensación que se está amasando, ¿no? En una especie de hormigonera, ¿no? Que no está claro por dónde va a ir. Y que hay elementos de seguridad que se pueden poner, por ejemplo, el ingreso mínimo vital o la renta universal, para poder empezar a soportar, digamos, toda esta dinámica incierta desde una certidumbre base, ¿no? Y el proceso, digamos, de incorporación de recursos al común, por decirlo así, que sería un poco la manera filosófica de entender los impuestos o la fiscalidad, ¿no? Pues encontrarla de alguna manera. Cómo se incorporan recursos al común que de alguna forma permitan activar todas estas cuestiones. Mi comentario va en esta dirección. Tengo la sensación que queremos abordar situaciones muy complejas simplificando con unas variables muy simples. Incluso la digitalización, ¿no? Porque la digitalización tiene que ver con la tecnología, pero la transformación tiene que ver con las personas. Claro. Y cuando hablas de las personas, estás en una situación muy incierta, ¿no? Claro, a eso me refiero, que efectivamente la digitalización no solamente es la tecnología. Digamos, la tecnología es el instrumento, es la herramienta por la cual se soporta, pero es mucho más. Yo considero que es ese eufemismo de la transformación digital. ¿Qué es la transformación digital de las administraciones públicas? Estuve debatiendo hace 2 días este tema. Vamos a ver. Significa ni más ni menos que una cosa: modernidad y mejora de los servicios al ciudadano. ¿Cómo se hace eso? Con tecnología, evidentemente, pero hay que tener las ideas claras de cuáles son los servicios que demanda el ciudadano. Ahora mismo estamos viendo que hay un cataclismo con el tema de las citas previas, porque la gente, según
una encuesta del CIS de hace 2 años, el 70% de los ciudadanos demandan una relación presencial con los funcionarios. Posiblemente si ahora esa misma encuesta la hacemos con el COVID, yo creo que sube al 80%, porque la gente se siente muy desamparada ahora mismo, porque no tienen más elementos que buscar. O bien un chatbot virtual de la Seguridad Social. ¿Me oís? Ahora sí. ¿Me oís ahora? No sé dónde me he quedado. ¿Hablando de los asistentes virtuales, quizás? ¿O dónde sí, al empezar de los asistentes virtuales. Bueno, pues evidentemente eso es una gran ayuda, pero sin ir más lejos, ayer por la tarde, por una consulta de un amigo, yo me he puesto a interrogar al asistente virtual, sobre el cual hemos estado trabajando mucho en la propia Seguridad Social, y me he dado cuenta que hay unas grandes lagunas por un asunto que me preguntaron muy sencillo, y es, tenemos que presentar documentación porque un familiar nuestro que vivía fuera de España, me dice este amigo mío, dice, es que no ha habido forma de ver dentro de la sede electrónica de la Seguridad Social cómo podemos presentar documentos. Bueno, una cosa que es tan simple, resulta que no se había recogido, porque se entiende que ese tipo de cosas son consultas que se hacen yendo a la ventanilla, hablando con un funcionario y diciendo, oiga, ¿usted cómo hago esto? Entonces, quiero decir que todas estas cosas, evidentemente estamos en una gran transformación. Yo estoy de acuerdo contigo en que variables, yo creo que hay muchas, pero sobre todo, y por eso es el gran interés que tenemos desde Cibercotizante, es abrir el debate y decir, bueno, ¿qué es lo que necesitamos dentro del mundo digital? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿La digitalización es positiva? Yo claramente creo que sí, o sea, no tengo la menor duda de que la digitalización es positiva. Pero, por otra parte, después de eso, no todo se va a hacer con medios digitales, va a seguir habiendo un modelo híbrido en el cual, igual que va a ocurrir en el trabajo, el modelo presencial y el modelo de teletrabajo se va a imponer. Ahora mismo se está teletrabajando porque seguimos en situación de emergencia. Vamos a ver realmente cómo funciona esta ley de teletrabajo en el momento en el que estemos todos normalizados. El otro día ha habido un acuerdo de la mesa de la Administración General del Estado con los sindicatos en el cual los funcionarios vamos a trabajar 3 días teletrabajar desde casa y otros 2 presencialmente. Pero bueno, a todo esto lo que habrá que ver es, eso es tan fácil decirlo, pero luego cómo armonizamos los equipos. Ahora mismo nos estamos comunicando decimos, este día reunión de coordinación para no sé qué, los equipos y todo esto, pero luego en el futuro ese modelo no vale. Estamos utilizando, desde que hemos entrado en pandemia, unos modelos de emergencia, claramente. Habrá que poner todo a prueba para que esto se vaya estabilizando. Yo creo que se ha dicho mucho de la gran ventaja, y lo seguimos repitiendo, la gran ventaja que ha habido para la digitalización ha sido el COVID porque nos ha hecho poner a todos a trabajar. Bien, pero que no tengamos vicios adquiridos por habernos puesto a trabajar de una manera desordenada sin haber regulado un poco todo lo que son las prioridades y las necesidades, ¿no? ¿Sabes? Para aclarar un poco, perdona Javier, para aclarar un poco el concepto que antes se introducía de un cierto desacuerdo con algunas de las cuestiones que tú planteabas. Vamos a ver. Imaginemos el siguiente escenario. Imaginemos que dentro de 10 años tenemos una población activa de 20 millones de personas, porque no vamos a crecer probablemente mucho más, ¿vale? Segundo, tenemos aproximadamente un 25% de desempleo, tenemos un 25% de empleados públicos y tenemos un 50% de lo que sería, trabajo normal, del cual el 25% es, digamos, empleo, el concepto de empleo tradicional, permanente, estable, etcétera, etcétera, y el otro 25% son toda una serie de magmas extraños, nuevos formatos laborales, etcétera, etcétera. Si vamos a este escenario, tenemos que cambiar algunos paradigmas, José Joaquín. Tenemos que cambiar algunos paradigmas. Si este es el escenario, tenemos que decirle a nuestros jóvenes qué significa
no tener un empleo permanente, que el concepto de empleo no va a existir, que hay que buscar otras alternativas, que va a haber que ir a un marco laboral a nivel internacional. Y no creo en estos momentos, digamos, hablemos del talento senior. Cuando hablamos del talento senior, y evidentemente formo parte de este colectivo, como es más que evidente, yo creo que hay muchas también falacias, en el sentido de decir, oye, vamos a preocuparnos todos del talento senior, pero ¿qué medida real estamos instrumentando para que una pequeña empresa contrate a un senior en lugar de contratar a un joven? Es decir, creo que estamos, y creo que ahí es el esfuerzo que queremos hacer desde Ergon, que queremos plantear, digamos, situaciones que a lo mejor no son las que van a ocurrir, pero que de alguna manera exigen un replanteamiento de las temas. Es decir, tenemos la sensación de que en algunos momentos, y no te enfades, José Joaquín, tu discurso y de algunas otras personas que trabajáis y que tenéis muchísimo interés en ese tema, se remiten a aplicar fórmulas del pasado en una situación que no va a tener absolutamente nada que ver. Que si vamos a tener a un 25% de la población dependiendo de un salario mínimo vital, esto significa un cambio radical en el sistema impositivo. Si vamos a tener un 25% de la población, digamos, en entornos laborales, de nuevos formatos laborales, etcétera, etcétera, eso significa una dinámica de un cambio revolucionario en el esquema de relaciones laborales. Claro. Es decir, ¿podemos seguir generando ese tipo de desigualdad? Es decir, tenemos que enfrentarnos a estos problemas. ¿Nos sirven las soluciones del pasado para problemas que preveemos que pueden ocurrir? Y este es un poco el planteamiento, digamos, disruptivo que quería plantearte para ver si soy capaz de, o somos capaces de motivarte a que nos respondas. Vamos a ver. Uno de los estudios, precisamente sobre de la OIT, y un estudio de la Comisión Europea, que este es más concreto, del año 2019, habla de que el 85% de los nuevos empleos que existirán en el 2030 aún no se han inventado. De los empleos, no se han inventado. ¿Esto qué quiere decir? Como decía antes, empleos emergentes y empleos desconocidos en este momento, porque van a ser fracciones de muchas de esas grandes de esos grandes empleos que antes he comentado como empleos emergentes en general. Es decir, la inteligencia artificial ahora mismo es un gran cajón desastre en el que entran muchas cosas, pero la inteligencia artificial no existe. Lo que existe detrás es el machine learning, ¿no? Y dentro del machine learning existe cómo las máquinas van a ir aprendiendo en función de lo que cada uno vaya dándole de información para que la máquina vaya creando los patrones. Bueno, yo creo que ninguna fórmula del pasado vale, y por eso estoy hablando de que el Estatuto de los Trabajadores de hace 40 años no vale para nada. Hay que tirarlo y hay que hacer un Estatuto de los Trabajadores actualizado y sobre todo con visión de futuro. Yo creo que en el futuro va a haber funcionarios simplemente por un motivo, y es que ese empleo es para toda la vida. Con lo cual alguien va a decir, hijo, no te arriesgues y haz una oposición, aunque sea a policía municipal, porque eso lo vas a tener para toda la vida. Pero salvo eso, en el resto, antes comentaba, los millennials están teniendo, los millennials con talento en el mundo digital, prácticamente una inestabilidad total en el empleo. Contratar a un millennial es un riesgo para una empresa porque a los 2-3 años se va a marchar. Se va a marchar porque él quiere marcharse. Y sobre todo que digo que estos nuevos empleos, lo que se llama el trabajo inteligente, estos nuevos empleos que va a haber, a muchos les va a entusiasmar el trabajar de esa manera. Primero porque van a ganar dinero y en segundo lugar porque van a tener tiempo libre. Yo creo que en el futuro el tiempo libre va a ser uno de los valores que van a tener va a ser un complemento salarial importantísimo. Ahora, con esto de la deslocalización, la gente puede trabajar perfectamente y irse a vivir al pueblo de donde nació, que tiene allí una casa que le cuesta 2 duros y que venga a lo mejor a la ciudad una vez cada 15 días. Eso le va a permitir cambiar su modelo de vida totalmente. Pero yo creo que todas estas cosas no podemos plantearlas con los esquemas del pasado. Nosotros precisamente estamos justamente en todo lo contrario. Y en el manifiesto, cuando hablamos de ese pacto,
es precisamente porque todas estas cosas hay que ponerlas en orden. Cada uno tiene que empezar a contar cómo lo ve. A mí me preocupa muchísimo el tema universitario. Por eso, esta charla que tengo el día 20 con este movimiento que han hecho en el Colegio de Teleco, se llama Mentit, de este grupo de ingenieros, lo que le vamos a contar de Cibercotizante, yo y otros 3 compañeros más, le vamos a contar, por una parte, cómo se valora el talento, por otra parte, cómo se van a encontrar con el mundo empresarial, porque es otro de los problemas que tienen. Un señor se licencia en cualquier universidad, escuela técnica, y yo me dicen que de pronto me haga emprendedor. ¿Qué es eso de emprendedor? No, tener una idea y no sé cuánto. Pero vamos a ver, no, emprendedor significa también conocer algo de lo que es el mundo empresarial, saber con quién te enfrentas, saber cómo gestionar la demanda, saber cómo hacer acciones de marketing, saber cómo llegar a los demás. No te vale simplemente ser un buen conocedor y buen usuario de redes sociales. Hay que hacer un nuevo concepto. Todo eso hay que ir reconviniéndolo. Y por supuesto que yo creo que hablar de estabilidad en el empleo, salvo crisis, catástrofes, cosas de este estilo, obviamente la estabilidad va a ser cada vez menor. En Estados Unidos ya sabéis que evidentemente hay una rotación y una variación del empleo tremendo. Y en Europa, que somos los terceros, después de Estados Unidos y de China en el mundo tecnológico, y estamos a años luz de ellos, ni siquiera hemos creado un consorcio tecnológico europeo al estilo de los que funcionan hace 20 años en Estados Unidos, hace 10 años en China. Y esos grandes consorcios son los que están mueven los índices bursátiles, mueven la gran economía mundial. Somos la tercera economía mundial de Europa, pero estamos muy lejos de esa primera y esa segunda. Y todo este modelo va a cambiar porque la digitalización lo va a cambiar. O sea, el hecho, por ejemplo, de las Big Tech, ¿dónde están las Big Tech? Todas radicadas en Estados Unidos prácticamente, salvo ahora el tema de las comunicaciones, la gran guerra del 5G entre Estados Unidos y China, y Europa mirando, y sin embargo Europa tiene unas infraestructuras, pero una tecnología de telecomunicaciones extraordinaria, pero estamos ahí un poco a la zaga y ver lo que decidan ellos. Yo creo que todo esto, por eso digo, no vale ningún esquema del pasado para aplicarlo en el futuro. Y evidentemente el nuevo empleo va a ser un empleo, como decía antes, en el cual yo me pongo en el escaparate y a mí me contrata una empresa de Estados Unidos, de Argentina y de Dinamarca. Con lo cual también estoy trabajando con horarios absolutamente irracionales para estar en los horarios de Estados Unidos, para estar en los horarios de América Latina con diferencia a lo mejor de 7 horas, y todo eso es así. Pero si a mí eso me compensa, me deja tiempo libre, puedo vivir en otro entorno y puedo disfrutar también del ocio familiar, de la conciliación, pues lo voy a hacer. Y esos esquemas van a tener muchísimo peso en el futuro. Javier, Javier Delgado quería intervenir y os pido a todos, digamos, una cierta celeridad porque tenemos previsto terminar en 4 minutos. Sí, muchas gracias. Encantado, José Joaquín. Bueno, igualmente, Javier. Es la primera intervención que hago porque os estoy escuchando y habéis tocado un montón de temas y muy, muy necesarios de repasar. Estoy de acuerdo contigo, José Joaquín, en que el modelo que tenemos no nos vale y hay que partir de un supuesto de cambio total. Estoy de acuerdo con Javier en donde la complejidad es compleja, no, lo siguiente. Y acabas de tocar un tema que me parece también muy preocupante. Europa no tiene ningún conglomerado tecnológico que pueda seguir al de Oriente o China y Estados Unidos. La guerra que se está produciendo a nivel digital está siendo brutal y muchos de los problemas sabéis que se han planteado en los últimos 3 años han venido dados por las nuevas tecnologías relacionadas con el 5G, etcétera, 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 donde Europa está fuera de juego totalmente. Y has dicho otra cosa que me preocupa en local y creo que también en global en ese conjunto de Europa, y es que la clase política, me pregunto, y es una pregunta que te lanzo, si crees que está preparada la que tenemos en Europa, en España, para afrontar este reto. Y
decías, es necesario haber tenido una experiencia en empresa, es necesario haber tenido una experiencia real, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi sensación que tengo ahora mismo es que esa clase política no ha tenido esa experiencia, no tienen ni idea de por dónde le van los tiros. Creo que hay gente que estáis trabajando bien en la administración y que es en donde les estáis dando pistas, pero, o sea, sinceramente creo que estamos vendidos. Sí, bueno, vamos a ver, Muchas brevemente. cosas, ¿eh? Y nos ha dado pausa solo 3 minutos, que me he cogido yo uno, perdona. Venga, brevemente intento contestarte todo esto. Bueno, por una parte, Europa, evidentemente, tiene un ejemplo muy claro que es, por ejemplo, el consorcio de aviación Airbus. Airbus plantó cara a Boeing y a McDonnell, que eran las grandes de la industria de aviación, y bueno, evidentemente ahora mismo es la más cotizada del mundo. ¿Por qué Europa no ha hecho otra cosa parecida a este consorcio de aviación que ha sido Airbus? ¿Por qué en otras cosas, teniendo grupos tan importantes como Siemens, como Ericsson, como Nokia, por qué esto no lo ha hecho? Bueno, sería cuestión de preguntarse por qué se ha dejado comer ese terreno, porque estamos hablando de que Google y Microsoft evidentemente no existían cuando todos estos temas estaban empezando y cuando existía todavía el Estatuto de los Trabajadores se hizo, ¿no? En el año 80. Estamos hablando de empresas que han sido de crecimiento tremendo. ¿Por qué Europa, viendo que ese crecimiento estaba en Europa, hay talento, hay dinero, hay recursos y evidentemente hay tecnología, las universidades extraordinarias, todo? Bueno, pues eso habría que preguntar. Con respecto al tema de cómo están abordándose desde el punto de vista político. Bueno, digamos que nuestro gran marco, que puede ser la Unión Europea, hay un informe de recomendaciones a la Comisión del año 2017 en legislación civil sobre el tema de educación y empleo, en el que ya se empezaba a plantear esto para que todos los Estados miembros fueran tomando nota de lo que viene, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues el asunto es que los Estados miembros no han tomado nota ninguno. Y ahora les viene esto de golpe. Claro, en el tema de los políticos, pues yo te diría, como he comentado antes, que fui como un pedigüeño a ver al Congreso de los Diputados. Oiga, mire usted, yo creo que sería interesante que ustedes se interesasen también por el tema de la robotización, los robots van a pagar la seguridad social, no sé qué. Esto lo hice hace 4 años. Bueno, afortunadamente ahora, como he dicho, la recomendación 20 del Pacto de Toledo se recoge esto. No quiere decir que se esté haciendo, pero se recoge. Pero la falta de sensibilidad de los políticos para entender esto, bueno, es increíble. O sea, yo puedo hablarte de un concejal del Ayuntamiento de Madrid, de Podemos, pues que un tío tan simple como que dijo que todos los que pasen de 35 años no pueden hablar de innovación. Eso lo dijo un tío que es concejal de innovación, era concejal de innovación en el Ayuntamiento de Madrid. Vale, o sea, Bill Gates es un imbécil que, como ya ha cumplido de sobra los 35, no puede decir nada. Bueno, si encontramos ese tipo de personas, evidentemente vamos muy mal. Yo creo que, sin embargo, afortunadamente ahora, tanto la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial como la de Telecomunicaciones, quien lo dirigen son profesionales que saben. Carl Martiga sabe muchísimo de digitalización, de Big Data, y no digamos Roberto Sánchez, que creó de Teleco y un hombre que tiene una experiencia de muchísimos años al respecto. Y entonces están haciendo leyes por profesionales y el mundo de la digitalización me quedo más tranquilo porque se está abordando ahí. Pero España es un país muy acostumbrado a regular todo. Somos y Europa en general. Hacemos directivas, hacemos reglamentos, hacemos tal. Ahora mismo está la ley digital y la ley de marketing que se han presentado en el mes de diciembre, que entrarán dentro de 2 años más o menos en funcionamiento y que como tal reglamento van a cubrir a toda Europa de lo que es, por una parte, lo que es el mercado digital, es decir, el e-commerce, cómo se va a regular por una parte, y luego por otra, cuáles son el acta de los derechos digitales en los cuales también está esa protección para los ciudadanos. Yo creo que hay que empezar por ahí, pero evidentemente en España nos encontramos que ahora mismo me quedo tranquilo en ese sentido de que los temas capitales de la digitalización sí están en manos de gente que conoce. No te puedo decir lo mismo a nivel de otros, de diputados, etcétera, en los cuales a veces se le oye cosas que da vergüenza ajena. Ok, vamos a tener que dejarlo aquí. En cualquier caso, estaba claro que podíamos estar probablemente otra hora y minutos que hemos estado
hemos estado debatiendo, porque los temas ya han quedado muchas cosas en el tintero. En cualquier caso, sí que tengo que reconocerte que frente a un tono más, digamos, entre tus últimas intervenciones, creo que has mostrado evidentemente lo que tenías dentro, es decir, en el sentido de que las cosas realmente, y el esfuerzo que nosotros, cada uno desde nuestra perspectiva, estamos haciendo por realmente impulsar elementos de cambio y elementos de innovación en todo lo que es la gestión pública de ese tipo de situaciones, ese tipo de problemáticas, creo que es de reconocer, y que hay que reconocerlos, digamos, cada uno en la dimensión que cada uno tenemos y dentro del marco que cada uno estamos trabajando. José Joaquín, muchas gracias por tu participación. Decirte que evidentemente esta conversación va a ser grabada, que te la vamos a pasar para que lo pides, y que a partir de ahí estará a disposición tuya y de cualquier otra persona que quiera acceder en nuestra web. Y a todos los que nos estáis escuchando y a los que os podéis escuchar, recordaros que Ergon Converso es una iniciativa mensual que hacemos en nuestra fundación, y que os invitamos a participar y a escucharnos y a seguirnos a través de estas conversaciones, o a través del acceso que podéis hacer en nuestra web en la red. Buenas tardes a todos. Gracias. Muchas gracias a vosotros. A vuestra disposición. Encantado.